Ya, entonces ahora el tema que vamos a trabajar es el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, ¿no? Se le considera el primer matemático puro. Él fue, digamos, que desarrolló matemática especialmente con triángulos rectángulos, ¿no? Ese fue lo que él desarrolló generalmente, Pitágoras, ¿no? Se le llama por eso. Y de ahí él se le dice, porque también hay otras versiones que dicen que no fue él, ¿no? Sino que fueron los chinos, que fueron los otros árabes, pero a él se le considera como el creador del famoso teorema que lleva su nombre, el famoso teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? O sea, principalmente el teorema de Pitágoras se utiliza o se aplica solamente en triángulos rectángulos. Ustedes ya saben que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo, mide 90 grados. En este triángulo ABC, este ángulo, como ustedes observan, mide 90 grados. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Ahora, también hay que aprender nosotros que el triángulo rectángulo tiene nombres especiales, ¿no? Sus lados, el lado más grande, vamos a empezar, el lado más grande, que es el que está frente al ángulo de 90, se le llama hipotenusa. Hipotenusa, ese es su nombre que se le da, hipotenusa. ¿No? Repito, el lado que está frente al ángulo de 90 siempre se le llama hipotenusa. Ahora no se confundan ustedes, presten atención a esto, porque a veces muchos estudiantes cuando recién están aprendiendo esta parte, creen que solamente cuando, si yo les doy el ángulo en esta posición, siempre este lado va a ser hipotenusa, ¿no? Siempre, pero que a veces no se les da así, ¿no? A veces se les da de otra forma, se les da echado, por ejemplo, se les da de costado el ángulo y entonces no es la forma, ¿no? Entonces ustedes siempre dense cuenta, ustedes miren el ángulo de 90 grados, ¿qué ángulo, qué lado está al frente de él? Ese siempre va a ser la hipotenusa. Y recuerden siempre, la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Siempre va a ser el lado de mayor longitud. Y los otros dos lados del triángulo se les llama catetos. Catetos, ¿no? Entonces, este lado A que mide A, este lado que mide B, se le llama catetos, ¿no? Y hipotenusa es esto, ¿no? Este lado que está acá y que tiene longitud C unidades. Ahora, ¿qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Dice que en todo triángulo, rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, hasta C cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ¿no? Esta es su famosa fórmula, ¿no? Cómo es que él, Profesor, ¿puede volver a explicar, por favor? como él ideó, Entendí más o menos. vuelvo a repetir, o sea, en todo triángulo rectángulo, eh, siempre vamos a ver sus lados se les tienen nombres especiales, ¿no? El lado que está frente al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa, ¿no? Este lado BC que mide C unidades se va a llamar hipotenusa. Y observación acá muy importante, la hipotenusa siempre es el lado de mayor longitud. Siempre va a ser se va a considerar eso. Nunca, si alguien te da un ejercicio donde la hipotenusa es menor que estos dos lados, entonces está mal planteado el problema, ¿no?
Por ejemplo, yo no te podría dar, salvo que me equivoque, que te diga que este vale 5, este vale 8 y este vale 3. Estaría mal planteado el ejercicio porque no puede ser, nunca se va a cumplir esto. Nunca la hipotenusa va a ser menor que cualquiera de sus catetos. Siempre la hipotenusa tiene que ser la de mayor longitud. Ya recuerden eso. O sea, si le da así, o de repente ustedes hacen un cálculo y le sale 5, con 8 y 3 acá le sale 5, entonces está mal. No puede salir 5, nunca le va a salir 5. Si se le sale 5 es un error. Ok, profesor. ¿Ya? Y ahora, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, c al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? A cuadrado más b cuadrado. Este es el famoso teorema de Pitágoras, que nosotros ya lo hemos hecho en varias oportunidades, porque este ejercicio, eso se emplea casi siempre. Esto se emplea casi siempre en todo ejercicio de geometría, trigonometría se emplea bastante. ¿Ya? Pero esto también tiene su interpretación geométrica, ¿no? Observen acá, en el lado de acá, es esto, ¿no? Si yo tengo un triángulo rectángulo, mira, ¿ves? Acá está el amarillito, es el triángulo rectángulo. Si yo le coloco un lado, le adjunto un cuadrado, así, del lado A, le adjunto un cuadrado del lado B, y la hipotenusa es un lado del cuadrado, de este cuadrado, se cumple, ¿no? O sea, en otras palabras, la suma de estas dos áreas es igual al área de este cuadrado, ¿no? Recuerden que acá hay 3 cuadrados. Ustedes saben que el área de un cuadrado es lado por lado, ¿no? Si este vale A, su área es A cuadrado. Si este lado vale B, su área es B cuadrado. Si este lado vale C, su área es C cuadrado. Entonces acá dice que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. En otras palabras, el área del triángulo, del cuadrado rojo es igual a la suma del área del cuadrado celeste con la suma del cuadrado verde, ¿no? Esta es una forma geométrica, ¿no? De demostrar eso. Ustedes pueden hacer la prueba. Eso ya lo pueden hacer después. Vamos a hacer un ejercicio donde mejor van a ver esto. Este es más que todo con un poco que conozcan un poco la teoría, ¿no? Pero en los ejercicios no les voy a poner ese tipo, pero sí es necesario que ustedes aprendan un poquito de esta parte. A ver, pasemos a hacer un ejercicio. Dice, por ejemplo, dice calcular la hipotenusa de este triángulo ABC. Entonces, este cateto mide 3, este cateto mide 4, y este de acá es la hipotenusa X. Entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces la parte sería así, ¿no? Aplicando cuando yo coloco, usted vean TP, o sea, significa que estoy aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, ¿por qué es la hipotenusa esto? Porque está frente al ángulo de 90, acá está. Entonces, ¿qué es x cuadrado? Es igual al cuadrado a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, el cuadrado de este cateto es 3 al cuadrado. El cuadrado de este cateto es 4 al cuadrado. Ya está, ¿no? Puede ser también al revés, ¿no? Como es suma, la suma es... Puedo empezar con 4 al cuadrado y más 3 al cuadrado. No me interesa. ¿Ya? Pero así es directo, ¿no? El teorema de Pitágoras. Y luego acá es solamente resolver. Entonces,
3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16. Sigo bajando x cuadrado, 9 más 16 es 25. Y ustedes también ya les he enseñado anteriormente en geometría, hemos hecho algunas ecuaciones. Cuando yo tengo un número elevado al cuadrado, para poder hallar solamente la variable x, lo que hago es sacar raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. Entonces, raíz cuadrada de x queda x nada más. Y raíz cuadrada de 25 queda, va a quedar 5, ¿no? Raíz cuadrada de 25 es 5. Y ya encontré la hipotenusa, ¿no? Este es un triángulo bien conocido que siempre hemos hecho, ¿no? Si un cateto es 3, otro cateto es 4, entonces la hipotenusa es x, ¿no? La hipotenusa es 5 en este caso. Así es, ¿no? Sí, profesor. Entonces, fácil, ¿no? Entonces, es así. Ojo, pero tengan cuidado siempre que tengan cuidado ustedes que acá se le está pidiendo la hipotenusa, pero en algunos casos nos dan la hipotenusa y lo que se nos pide es un cateto. Entonces acá ya van a tener que restar, ¿no? Dense cuenta, no siempre va a ser así, tan fácil, ¿no? O sea, me refiero a que de repente la incógnita no va a ser la hipotenusa, sino va a ser cualquiera de estos dos lados, ¿ya? De los catetos, por decir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, Caleb. No, profesor. Profesor, si no tenemos que hallar la hipotenusa y tenemos que hallar los catetos, ¿cómo sería la fórmula? Es la misma fórmula, solamente que se va a despejar como si fuese porque esto es una ecuación, a los finales. Vas a tener que despejar los valores. Más adelante vamos a ver ejercicios donde va a ser posible esto, ¿no? Entonces, donde tú me preguntas, ahí vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Quién es esa foto donde hay un hombre? Ah, ese es Pitágoras. Ah, ya. Ya. Profesor, ¿eres el que creó las Pitágoras? Claro, Pitágoras, pues. Él es el filósofo griego Pitágoras. Por eso de ahí su nombre de el teorema de Pitágoras, ¿no? Listo. Entonces, y ahora la parte geométrica, ¿cómo sería? Sería así, miren, ¿ves? Lo que les decía antes, yo tengo un triángulo acá. Un cateto mide 4 unidades, ¿ve? 1, 2, 3, 4. Su área es 16, porque es un cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Este lado mide 3, 1, 2, 3. Su área es 9. Y esta hipotenusa, su lado es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y su área, o sea, el área de esta superficie va a ser 25, ¿no? Saben, área de un cuadrado es lado al cuadrado, o sea, 5 por 5, 25. Y ustedes observan la suma de estas dos áreas, 9 más 16 me da 25, ¿no? Eso es lo que yo antes les quería demostrar que se cumple siempre así. ¿Ya? O sea, la suma de estas dos áreas, el área del cuadrado amarillo con el área del cuadrado azul, sumo estos dos valores, 16 más 9, me va a dar el área de este cuadrado rojo. ¿Ves? Así es. Así es los valores, ¿no? Entonces, ¿no? Entienden, ¿no? La parte gráfica. Esta es la parte geométrica. Pero obviamente que ustedes no me van a
En un ejercicio no me van a hacer, no les voy a pedir hacer esto porque es muy laborioso, pero ustedes sí lo podrían hacer en una manera de demostrar, ¿no? Matemáticas se puede demostrar un teorema de diferentes formas, ya sea algebraicamente o sea geométricamente. En este caso, este teorema o la solución de este ejercicio se está demostrando en forma gráfica. Así, ¿no? Cada cuadradito representa, por decir, una unidad al cuadrado, ¿no? Acá hay 16 unidades al cuadrado, acá hay 9. La suma de estos dos me da 25, ¿no? Listo. Entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, eso es lo que yo les decía. Ustedes tienen que tener... En esta parte vamos a reconocer primeramente, ¿ya? A ver, Ya, profesor. pregunta. Pero en esta parte... En estos 4 ejercicios, rápidamente quiero que ustedes me contesten. A ver. Profesor, A es esa- la suma de los catetos. Dice, calcula la suma de los catetos. A ver, Camila, ¿cuándo Profesor, sería la suma sería, de los catetos? A ver, ¿cuándo sería la suma de los profesor, catetos? sería 12 y 5. 12 y 5, ¿no? Correcto. A ver, acá estamos Sí, reconociendo, hasta acá no estamos aplicando el eso sería teorema. 17 Ya, a centímetros. ver, entonces sería 12, que es un cateto, y 5, que es otro cateto. Sí, Entonces, la suma de esos catetos es igual a 17 7. centímetros. A ver, Caleb, la suma, este es el mismo, creo, este es el mismo. Sí, Acá, profesor, este es es el el mismo. mismo. Entonces, el de abajo, a ver, Caleb, calcula la suma de la hipotenusa con uno de los catetos. A ver, un cateto, ¿cuánto mide ahí, Cualquiera Caleb? del Un cateto, ¿cuánto mide? Cualquiera de los dos catetos. A ver, 8, 8. Y su hipotenusa, 10. 10. Recuerden que la hipotenusa siempre es el de mayor longitud. Entonces sería 18, ¿no? A ver, ¿quién quiere hacer la de acá? ¿Cuál es la diferencia de los catetos? Profesor, la diferencia de los catetos sería restar, ¿verdad? Claro. ¿Qué vas a Profesor, restar? yo lo quiero hacer. A ver, ¿cuál sería? A ver, sería a ver. Profesor, sería ¿cómo que no está? ¿Qué vas a restar? Profesor, yo no 9. 9, no, sería 12 menos 9. Ah, 12 menos 9, ahora sí. ¿Cuánto es? Sí, 3. Listo. 12 menos 9 sería 3. ¿Ves? Hasta acá estamos Sí, profesor, es que reconociendo. estaba acomodando el triángulo. Estamos reconociendo solamente quién es cateto y quién es cateto y quién la es hipotenusa. hipotenusa. Ya nada más. Todavía no estamos haciendo el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces vamos a continuar. Todavía tenemos tiempo. Acá sí vamos a emplear teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Profesor, ¿lo puedo hacer yo? ¿No? Ya, a ver, haga este ejercicio, a ver, Profesor, ¿lo puedo hacer yo? ya. Acá me piden la hipotenusa. Entonces, a ver, díctame. Profesor, X Vamos a al... aplicar el teorema de Pitágoras. Sí, profesor. Teorema de Pitágoras. Vamos a X, emplear. Entonces, X al cuadrado ya, es igual. es igual a
A12 Ya. al cubo. Al cubo. Al cuadrado, perdón. Ya. Más 16 al cuadrado. Al cubo. Pitágoras se levanta de su tumba y te va a jalar los pies, por decir así. Al cubo. Ya. X al cuadrado es igual 12 al cuadrado, ¿cuánto es? a 144. 144. ¿Y cuánto es 16 al cuadrado? Este, este, no, espérate, a ver. Profesor, 256. Ahí está, 256. 156, correcto. Ya. Sigo con la suma. X cuadrado, ¿cuánto es? La X suma de al los dos cuadrado es igual a 156 más 144, ¿Cuánto que sale? sería 400. 400. Ya. Luego acá vamos a sacar raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada, Y profesor. va a ser raíz cuadrada de 200. 400. Sí, 400 profesor. tiene raíz Sería cuadrada 200. exacta. ¿Cuánto es? 200. 200, no. No, a ver. 20. 20. 20, porque 20 por 20 me da 400. ¿No? Entonces, este sería el valor de la hipotenusa. Aquí, profesor. Hipotenusa. Listo. Entonces, continuamos en la otra clase con más ejercicios de este tipo. Ya, profesor. Vayan copiando antes que se corte. Copien. Profe, todavía no corta. Se va a cortar ya, por eso anota, copia rápido porque ya ahorita se va a cortar. Listo, profesor. Listo. Había faltado 11 segundos. A ver, vayan copiando. Ya copié. Copiaron, ¿no? Ya. Profesor, ¿en la otra hora puedo hacer el otro ejercicio? Ya, vamos a ver. Ok, profesor. Listo. Listo, entonces regresan 5 minutos. Ya. Continuando con los ejercicios. Continuando con los ejercicios, entonces veamos. A ver, le iba a hacer Luciana. No, a ver. Sí, Profesor, sí dijo. Ah, Sí dijo que lo iba a hacer Luciana. a ver. ¿Cómo sale este? profesor, sería x al cuadrado. Ya. X al cuadrado es igual a 6. A 6 al cuadrado Ya. más 8. 8 al cuadrado. Ya. ¿Qué más? 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. Más 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 64. La suma de los dos. 36 más 64, sale 100. Bien. 100. Y raíz cuadrada de 100 es 10, profesor, sale 10. No. Entonces, X vale 10. Correcto, sería 10. 10. Ya, a ver. Que copie.
Está fácil, ¿no? Hasta ahí está fácil. Me da mi hipotenusa y que tengo los catetos. Aplico el teorema de Pitágoras y me resulta eso. Ya. ¿Ya han copiado, no? Sí, profesor. Listo. Entonces, esto de acá. A ver, ¿quién quiere hacer este? Profe, ¿puedo hacer esa? Ya, a ver. Ya, profe. Es x al cuadrado X al cuadrado. igual a 24 al cuadrado 24 al cuadrado. Ya, más 25 al cuadrado. ya. A ver, dime, Gerard, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que, que debemos multiplicar a No, 24 no, o al... sea, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? O sea, así nomás, si te dicen a ti, así como una oración, como el teorema de Pitágoras dice, es igual, mira, el teorema de Pitágoras es igual, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Repito, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, tienes así en general, así tienes, ¿no? Así, por decir, este es C y este es A y este es B. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. A cuadrado más B cuadrado. Ese dice el teorema de Pitágoras. Ahora tú fíjate en tu ejercicio si estás aplicando esto. Fíjate si estás aplicando esto. Fíjate. Bien. Mira lo que tú me has dictado y fíjate si es si es lo mismo o no es lo mismo lo que tú has escrito acá. No, Está mal, ¿no? Entonces vamos a rectificar. Voy a borrar esto. Ahora, díctame de nuevo. Díctame de nuevo. mm, ¿Ya? Dice la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿quién es la hipotenusa acá? 25 centímetros. Ya, entonces, díctame entonces el ejercicio. 25 centímetros al cuadrado. Ya, ya, ahorita los centímetros, o sea, Ya. ya, solo trabajemos con los, entonces, 25 al cuadrado, ya, Es igual igual, a x al cuadrado x al cuadrado, menos 24 al cuadrado ¿por qué menos? más Acá hay menos, no hay menos acá. 24 al cuadrado. Más 24 al cuadrado. Estás aplicando, mira, acá estás aplicando el teorema fielmente a lo que dice. Dice, la hipotenusa al cuadrado, que es 25, es igual a la suma de los cuadrados, no dice diferencia, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, este es X y este es 24. Acá estoy respondiendo a la pregunta de Caleb que me hizo en antes. Antes él me dijo, profesor, ¿qué pasa cuando la hipotenusa se conoce y lo que se desconoce es uno de los catetos? Haces la misma fórmula nada más. Entonces, hace lo mismo nada más. Aplica lo mismo, no tienes por qué cambiar nada. Aplicas lo mismo. Entonces, ¿qué haces?
y opera, nada más. A ver, ¿cuánto es 25 al cuadrado? 625. 625. Ya. El x cuadrado lo dejo ahí. Sigo con x cuadrado. ¿Cuánto es 24 al cuadrado? 24 al cuadrado. Sí. 576. 576. 576. Ahora yo quiero que esté la x cuadrado solo. Entonces, si el x cuadrado va a estar solo, entonces, ¿qué debo hacer con este? Debo pasarlo a Restar. restar. Entonces voy a tener 625 menos 576. 576. ¿Cuánto es esa diferencia? 49. 49. Entonces, 49 va a ser igual a x cuadrado. La raíz cuadrada de Ahora 49. aplico raíz a ambos términos. Sería raíz de 49 y raíz cuadrada de x cuadrado es x. Entonces, ¿cuánto va a valer x? 7. 7, ¿no? Profesor, ¿puede repetir? ¿Puede explicar de nuevo? 7, un ratito es 7. Profesor. 7. Entonces, ustedes tienen que hacer esto. Recuerden eso, tienen que aplicar siempre el teorema tal como es. A veces así. Ahora, o sea, eso es lo que yo decía, deben tener ustedes, repito nuevamente, en estos ejercicios, ustedes deben aplicar el teorema. O sea, por eso ustedes el teorema de Pitágoras lo deben de saber expresarlo oralmente como es, ¿ya? Tienen que expresarlo oralmente. Oralmente significa que tienen que saber cómo es, o sea, oralmente me refiero como así de memoria, ¿no? Por decir, que dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es lo que yo estoy aplicando fielmente a lo que dice el teorema. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa, ya nosotros hemos aprendido a reconocer la hipotenusa, ¿no? En estos ejercicios. En este caso, la hipotenusa es 25 porque está frente al ángulo de 90. Entonces, ¿qué dice? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Por eso este es x cuadrado 24 al cuadrado. El resto es operativo nada más. Multiplicar 25 por 25, 625, 24 por 24, 576. Este pasa a restar aquí. El x cuadrado queda acá. La diferencia que es 49 bajo x cuadrado. Saco raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y me resulta que 7 es igual a x o x igual a 7. Me da lo mismo. O sea, ahora no me digas, ¿por qué me sale 7 igual a x? No, o sea, yo puedo poner así. Una ecuación es una igualdad. O sea, cualquiera de los dos lados es igual. Sino, para no confundir, para no trabajar con signos negativos, estoy trabajando así, ¿no? No, la cosa es que el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Algún problema? ¿Está claro esto? Sí, profesor. Ya. En este caso, por acá dice calcula x, ¿no? O sea, el x es lo que vale este cateto. Es lo que vale este cateto. Por eso x vale igual 7. Listo. A ver, ¿quién quiere hacer el otro ejercicio que está acá?
A ver, voluntario, este ejercicio. Pero alguien que no ha hecho, ¿ah? A ver, Caleb, tú de repente. Ok, profesor. Ya, a ver, díctame. Fíjate bien, revisa quién es cateto, quién es hipotenusa y aplica lo que dice el teorema de Pitágoras. ¿Ya ves? Acá está el teorema de Pitágoras. O sea, este teorema de Pitágoras es que tú tienes que emplear ahora acá. Te escucho. Profesor, Con Caleb estoy trabajando ahorita. A ver, Caleb. allá. Ahí sería 3 al cuadrado 13 al cuadrado igual x al cuadrado igual a qué? igual a x al cuadrado Ya. más 12 al cuadrado. 12 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? O sea, 13 por 13. ¿Cuánto es? 169. 169. Ya repito, x cuadrado. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? Este es al cuadrado. 144. 144, ¿no? Este es al cuadrado. 144. Listo. Luego, ¿cómo despejo x cuadrado? Puedo poner de repente el x cuadrado. Bueno, vamos a poner el x cuadrado por acá todavía. ¿Ya? Ya. ¿A qué es igual acá? ¿Qué pongo acá? 169 menos 144. Ya. ¿Cuánto me da esa? ¿Cuál es la diferencia de esos dos números? ¿Cuánto es? 25. 25. Luego voy a aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces, voy a obtener raíz cuadrada de 25 y esto ya es x. Finalmente, ¿cuánto vale x? 5. x5, ¿no? x5. Listo. ¿Ves? Se terminó el ejercicio. No es como el anterior es. Profesor, Acá también era un cateto que no sabíamos cuál era, ¿no? Ya. A ver. profesor Julio, Sí. este, yo ya había imprimido mi tarea y ¿cómo se llama? Hay cuatro para calcular X y en la tercera que hice calcular X no, en la 2 perdón, me salía, tenía que poner raíz cuadrada de Pero dime, 207. ¿por qué estás haciendo la tarea si todavía yo no termino el tema? ¿Por qué te adelantas? Seguramente yo estoy explicando y tú estás haciendo la tarea. No, no sé por qué estás haciendo la tarea si yo todavía sigo explicando este tema. Yo he dicho bien claro, ustedes hagan su tarea cuando yo ya finalice de realizar toda la teoría. Todavía hay cositas, por ejemplo, Gerard antes se estaba equivocando, entonces ya se dio cuenta de que hay que corregir ese error y el resto de ustedes también. Esa es la idea, ¿no? La idea es que yo termine de hacer la teoría, ustedes hagan las preguntas que quieran acá ahorita, para que ustedes hagan sus tareas solo ya. Esa es la idea. Si ustedes van a hacer la tarea mientras yo estoy haciendo la
La teoría no van a entender ni su tarea, ni van a entender la clase que yo estoy haciendo. Todo háganlo a su tiempo. Esperen que termine y ya. No se adelanten. No por hacerlo más rápido van a hacerlo mejor. ¿Ya? Vamos a avanzar. ¿Ya? ¿Pueden copiar esto? Copie. ¿Ya copiaron? Profesor, yo ya copié. Listo, vamos a borrar. Claro, acá es donde ustedes deben preguntar todo lo que ustedes quieran. ¿Ya ves? Entonces, para que hagan su tarea. Acá esto es un ejercicio un poquito más complicaditos. No complicado, sino que es hacerlo el mismo, solamente que a veces hay que emplear conceptos ya algebraicos, ¿no? A ver, ¿quién quiere plantear el ejercicio este de acá? A ver, algunos. Profesor, yo lo quiero hacer, pero yo ya lo he hecho. Yo ya no puedo hacer porque yo ya he hecho. A ver, hablen de los que no. Ya Luciana, Caleb, Camila han realizado. Gerard también. A ver, los que están con sus cámaras apagadas, Romina, Franco, Brittany, Iker, Raúl, Tochi, Anderson, Naomi, Noah, Daniel. La única forma que ustedes pueden aprender es resolviendo. Y de sus mismos errores se van a aprender. ¿Algún voluntario de los que he nombrado? Ninguno. Ya, como no hay ninguno, entonces sigo con Luciana. A ver, Luciana, ¿cómo se hace esto? Después no digan que no se les dice, ¿no? Que solamente, porque algunos alumnos se quejan, dicen al director, profesor, usted saca solamente a un grupo de alumnos, al otro grupo no saca, no pregunta. ¿Ves? Yo le estoy preguntando y nadie quiere participar. Solamente participan 4 o 5 alumnos. La invitación es para todos. Ya. Entonces, a ver, Luciana, ¿cómo harías este ejercicio? Profesor, sería 3x. 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 ¿Qué pasa con 3x? Con 3x al O sea, aplica el teorema, así a ciegas, aplica el teorema de Pitágoras, a ciegas. Es a ciegas, imagínate que lo que ves acá, olvídate no te hagas, como he dicho, no te hagas problemas porque ves X. Tú aplica el teorema a ciegas, o sea, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que el hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Tú aplica eso nada más, tal como ves ahí. De ahí va a haber algo que de repente vas a poder hallar el valor de X. A ver. Profesor, creo que sería A ver. Sin dudas, aplica el teorema nada más, tal como estás acá. Y a ver, ¿quién es hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 30. Ya, pues entonces haz así. Entonces empieza por ahí. A ver, te escucho. 30 al cuadrado. Ah, sí, 30 al cuadrado. Aquí es igual 30 al cuadrado. 30 al cuadrado es igual a 4x. Ya. Entre paréntesis al cuadrado. Exactamente así, todo, porque es todo, forma el número. No vayan a poner el cuadrado solamente en el X o en el 4. Ya, ¿qué más? Más
entre paréntesis 3x, cierra entre paréntesis al cuadrado. Ya, 3x al cuadrado. Ya. ¿Cuánto es 30 al cuadrado? 900. 900. Ya está. 900. ¿Cuánto es 4x al cuadrado? 16x. 16 ¿qué? Ya. Recuerden, acá ya tienen que aplicar su álgebra que ustedes ya han aprendido. El 2 afecta tanto al 4 como a la x. Hasta ahí ya me has dicho 16. ¿Y x qué va? ¿X qué es acá? ¿Ah? 16 sería ¿X qué va? ¿Qué va acá? ¿Va exponente? ¿Ah? al cuadrado. Cuadrado, pues, porque estoy diciendo que este 2 afecta tanto al 4 como al x. O sea, lo eleva al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado es 16. Y x al cuadrado es x cuadrado. Ya. ¿Qué más? Más 9x al cuadrado. 9. 9x al cuadrado. Ya. ¿Cuánto es esa suma? 900 es igual a Ya, esta suma, ¿cuánto da? a 25x 25x al cuadrado. Ya, muy bien. Y sería x al cuadrado. Entonces, x cuadrado, voy a ponerlo por acá. Va a ser igual a... 900 Ya. entre 25. Entre 25. X al cuadrado sale Ya, 36. un ratito. Voy a ponerlo por acá arribita. Ya, x cuadrado, ¿cuánto es ese cociente? ¿Cuánto es? 36. 36. Y luego x. X es igual a raíz cuadrada de 36. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 36? 6. 6, ¿no? ¿Ya ves que no es difícil? ¿Ya ves? Había que aplicar ciegamente el teorema de Pitágoras, ciegamente. Lo aplicamos, teorema de Pitágoras, ciegamente lo aplicamos, ¿no? Que dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Acá ya aplicamos nuestra álgebra. 30 al cuadrado es 900. El 2 afecta tanto al 4 como al x. Entonces sería 16x cuadrado más el 2 afecta al 3 y afecta al x. Sería 9 y acá sería x cuadrado. Luego acá aplicamos nuestra álgebra que hemos hecho. Suma de términos semejantes. 16 más 9, 25x cuadrado. El 25 pasa a dividir a 900 y resulta 36. Y luego aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. Ojo, cuando aplicamos raíz cuadrada acá, desaparece este 2, queda la x solita. Y acá raíz cuadrada de 36. Finalmente va a quedar x igual a 6. ¿No? X valdría 6. ¿Alguna pregunta de los? No, profesor. Ya.
Ahora vamos a hacer este ejercicio. Acá me piden la suma de X y de Y. Entonces acá se debe de aplicar 2 veces el teorema de Pitágoras. 2 veces debemos de aplicar. Para y de X, vamos a trabajar el triángulo ABC. Entonces, vamos a ver. Entonces decimos en el triángulo ABC. Acá, o sea, en el triángulo ABC, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y luego, en el triángulo, CDE, también vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a hallar, en el primer triángulo vamos a hallar X y en el segundo vamos a hallar Y. Entonces, le estoy haciendo como hacen para que ustedes lo puedan hacer si es que se nos acaba el tiempo. A ver, vamos a trabajar primero en el triángulo ABC. ¿Cuánto sería? ¿Cómo hallo el valor de X? A ver, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué sería? A ver, ¿quién quiere hacerlo? Yo, profesor. Caleb. Ya, a ver, Caleb, sería. 12 al cuadrado. Ya. Empiezo con el X para hacerlo, ya, mejor. La hipotenusa es X, ¿ah? Ojo, está frente a la hipotenusa. Y en el otro, la hipotenusa es ojo, no se olviden. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué sería? En el triángulo ABC. X al cuadrado. X al cuadrado. Igual. Igual a 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Más 12 al cuadrado. Entonces, X cuadrado va a ser igual a... ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 81. 81. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 144. 144. La suma de los dos, ¿cuánto es? Profesor, la suma de los dos es 225. 225. Entonces vamos a sacar raíz cuadrada de X. Va a ser raíz cuadrada de 225. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 225? ¿Cuánto es? 15. 15. Ya tengo un valor 15, ya. 15, ya tengo 15. A ver, otro voluntario para hallar el valor de Y. A ver, ¿quién quiere hacerlo? A ver, tú, Camila. Profesor, yo no puedo. Ok, profesor, yo quiero hacerlo. ¿Quién otro quería hacerlo? Y yo, Ya profesor. hizo, ya, a ver. Camila. ¿Yo puedo hacerlo, profesor? Ya, a ver, Camila, haz. Fíjate quién es la hipotenusa en este triángulo. En el triángulo Ya. CDE. Profesor, la hipotenusa es 5. Ya, pero rápido que se va a cortar. Después ustedes lo terminan ya. Ya, profesor, es 5 al cuadrado, profesor. Ya. ¿Quién es Camila? Está haciéndolo. ¿Quién es? A Igual. Y al cuadrado. Ya. Más Más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Rapidito que se va a cortar. Ya. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado sería 25. Es igual Ya. a Y al cuadrado más 9. 9. Ya. Y cuadrado va a ser 25 menos 9. ¿Cuánto es 25 menos 9? 25 menos 9. ¿Cuánto es?
Rápido, antes que se corte. 15. No, 25 menos 9. No, profesor, 16, 16. 16. 16. Entonces y va a ser igual a raíz cuadrada de de 16. 16. 4, profesor, 4. Profesor, porque 4 Y es por 4. Entonces, ¿cuánto es x más y? Eso es lo que me pide. 19. ¿Ah? 19. 9. 19 sería, ¿no? X más y es igual a 19. Listo. Luego entra, copien rápido, tomen captura antes que se corte y nos vemos a la hora de razonamiento matemático. ¿Ya? ¿Ya copiaron? Listo. Sí, profesor. Ya.